Dicen que hay casas que, aunque parezcan tranquilas por fuera, por dentro esconden misterios que nadie se imagina. Y esto que les voy a contar es prueba de ello. Una historia compartida por una seguidora a la que llamaremos Jacqueline y que hasta el día de hoy la sigue marcando. Todo comenzó hace más de 30 años, cuando su abuelita se mudó de Chinandega a Managua. Había encontrado una casa preciosa, grande, cómoda, con un enorme patio y justo en medio de ese patio un árbol de mango imponente. Pero había un detalle. Los vecinos decían que las antiguas dueñas de esa casa practicaban brujería, magia negra para ser más específicos. Bajo ese árbol se hacían todo tipo de rituales, desde los más simples hasta aquellos que traspasan el límite de los pensamientos más turbios. Trabajos oscuros que con el tiempo parecían haber quedado atrapados en ese lugar. La abuela de Jacqueline siempre fue muy creyente, no tenía miedo, pero con los días comenzó a sentirlo, sobre todo en las madrugadas. La casa se volvía fría, pesada, y puertas que habían quedado cerradas amanecían abiertas. O peor aún, se escuchaba cómo se cerraban solas con una fuerza sobrenatural. Esto duró aproximadamente 20 años. 20 años de pequeños sucesos que parecían inofensivos hasta que llegó lo peor. Hace unos 10 años, los nietos de la abuela comenzaron a quedarse a dormir con ella para cuidarla, porque ya estaba muy anciana. Y fue entonces cuando lo que antes eran solamente ruidos, se convirtió en un terror real. Les jalaban las piernas mientras dormían, los arañaban, y en las madrugadas una voz extraña que parecía provenir desde dentro de las paredes susurraba: "Lárguense de aquí". Cansados, decidieron cortar el árbol de mango, pero lo que encontraron heló la sangre de todos. Debajo de sus raíces habían muñecos vudú, frascos con líquidos negros, cuerdas, trapos y varias serpientes vivas enrolladas, ocultas, como protegiendo aquel trabajo. Rápidamente se deshicieron de todo aquel hallazgo macabro, pero aún así los sucesos no terminaron. De hecho, empeoraron. Incluso de día el patio daba miedo y nadie quería estar solo allí. Con el tiempo la salud de la abuela fue cayendo. Un día, mientras caminaba cerca de la cocina, el lugar donde estaba el ambiente más pesado de la casa, la abuela sintió un mareo muy fuerte. Perdió la vista por unos segundos y alcanzó a ver una sombra. Después de eso cayó por las gradas, se rompió la pelvis y quedó en cama. Lo más aterrador vino después. La abuela comenzó a decir que por las noches habían demonios que llegaban a buscarla. Ella oraba, rezaba, luchaba con su fe, hasta que un día vino su nieta Jacqueline y le dijo: Hija, mi hora llegó. Vienen por mí. Y así fue. Un día de septiembre del año 2024, la abuela de Jacqueline falleció. Pero eso no fue lo último. La misma noche del velorio, Jacqueline, sentada junto a su féretro, sentía una presencia detrás de ella. Alguien la observaba, le respiraba muy de cerca. Pasaron los funerales de la abuela. Luego de semanas de luto y con el dolor palpable por la dolorosa pérdida de la abuela, pensaron que por fin todo cesaría. Pero hasta el día de hoy, aunque el árbol de mango y la abuela ya no están, las noches en esa casa siguen teniendo el mismo aroma, el mismo frío, y se sigue sintiendo esa misma presencia aterradora que al parecer jamás quiso que ningún ser humano entrara allí.